Este es el segundo santo del jueves 26 de marzo. Mártires de Cotia, Crimea. Versos. Tan vasta multitud de mártires fueron quemados en el fuego como se percibe para el día de hoy. Estos santos mártires en Crimea, antigua Got- Gotnia, perdón, no Gotania, Gotnia, vivieron durante los años del reinado del rey de los godos Lugurico. Perdón, es que acabo de comer y me está viendo. Y el emperador romano Graciano. Mientras se encontraban todos juntos en la iglesia cantando alabanzas, fueron arrestados por la ley de los godos y arrojados vivos al fuego. Su martirio tuvo lugar entre los años 375 y 383 después de Cristo. Entonces sucedió que un hombre cristiano que traía su ofrenda a la iglesia fue también arrestado y arrojado al fuego. Habiendo confesado antes a Cristo, presentándose a sí mismo como ofrenda, los santos restos de los mártires fueron recogidos por la esposa de otro gobernador de los godos, que era cristiana, junto con presbíteros y laicos. Ella, tras abandonar su autoridad y entregársela a su hijo, vagando de lugar en lugar, llegó a la tierra de los romanos, junto con su hija. A continuación partió hacia su país, tras entregar las reliquias de su hija, esta yéndose a Círico, entregó una parte de la ciudad y poco después terminó su vida. Estos santos son dos, son, estos santos son dos presbíteros, Basusis a Osusis y Uircas, perdón, Ouricas, junto con sus dos hijos, tres hijas y el monje Arpilas, los laicos Avisas, Agnas y Aías, Riax o Rías y Garzrax. Los nombres son muy diferentes a los que nosotros normalmente conocemos, pero estos no tienen himno de como dicen, de despedida. Ahora vamos con el tercero de ahora. Santa Mártir Larisa de la laica en Crimea. Santa Larisa Beride fue uno de los 26 mártires que fueron asesinados por los godos en Crimea alrededor del año 375 bajo Hungerich, un perseguidor de cristianos. El antiguo martirologio de la iglesia gótica relata el martirio de 26 cristianos en la época de los emperadores Valentiniano, Valerio y Graciano. El historiador Sozomen dice que el rey Atarin, Atanarico, perdón, es que estos nombres son muy extraños, se enfureció al ver a sus súbditos abrazar el cristianismo debido a la predicación del obispo arriano Ulfilas. Por eso ordenó que muchos de estos fueran torturados y ejecutados a menudo, sin un juicio previo. Los ministros del rey Antanarico colocaron una estatua en un carro y la exhibieron ante las tiendas que los cristianos usaban para los servicios de las iglesias. Los que adoraban al ídolo ofrecían sacrificios, se salvaban y el resto era quemado vivo en la tienda. Jungerich dio órdenes de incendiar una iglesia durante la celebración de los servicios divinos. En el infierno de fuego perecieron 308 personas, de las cuales solo 21 se conoce por su nombre. También había un hombre anónimo que vino a la tienda y confesó a Cristo. Fue martirizado con los demás. Diferentes manuscritos de variantes de sus nombres. En el reinado de Valentino y Teodosio, 383 a 392 después de Cristo, la viuda del rey gótico Gata, que era cristiana ortodoxa, y su hija Duclida recogieron las reliquias de los santos mártires y las llevaron a Siria con la ayuda de algunos sacerdotes y un laico llamado Tielas. Gata más tarde regresó a su tierra natal donde fue lapidada y murió como mártir junto con su hijo Agatón. Las reliquias de los santos mártires fueron dejadas a Dúclida, quien fue a Cícico en Asia Menor y entregó algunas de las reliquias para la fundación de una iglesia. Santa Dúclida durmió en paz en el Señor. Imagínense todo lo que estos
pobres mártires han hecho toda su vida con tal de estar en la paz con el Señor. Imagínense. Vamos con este. Santo Hierro Mártir Teodoro de Cirene, con los santos mártires Irineo el diácono y Serapión y Amonio los lectores. Esto es poco. San Teodoro el obispo de Cirene, con sus compañeros los santos Irineo el diácono y Serapión y Amonio los lectores, eran de Pentápolis, de Libia. A todos les cortaron la lengua, probablemente durante la persecución el Diocleciano, pero sobrevivieron a la terrible experiencia y murieron en paz durante el lapso de las persecuciones. Les dije que será poco. Ahora vamos con este, que también es poco. Santos mártires Codrato, Teodosio, Manuel y los 40 mártires con ellos. Versos. Para Codrato. Admiro la valentía de Codrato, como el bendito se sometió valientemente y fue degollado. Para Teodosio. Teodosio vivió solo para Dios, entregando su vida por él la espada. A Manuel. Con la espada derramaré una copa. Manuel declaró de su sangre. A los 40 mártires de espada se acercaron a Dios. Oh, la valentía. Estos santos eran de algún lugar del este. Cuando veían a diario a los cristianos morir a manos de idólatras, juntos acordaron confesar valientemente su fe en Cristo para poder heredar el reino de los cielos. Por su propia voluntad se entregaron al gobernante de ese lugar, quien en ese momento estaba interrogado y castigando a muchos cristianos. De pie ante él, confesaron que eran cristianos, por lo que fueron encarcelados. Unos días después, tras haber sido sacados de la prisión, fueron suspendidos, desnudos, y estacas de madera a sus costados fueron desgarrados. Luego fueron arrastrados sobre abrojos y finalmente decapitados, por lo que los bienaventurados recibieron una corona, la corona del martirio. De verdad que esto para mí, cada vez que yo leo esto, me enamoro mucho más de la ortodoxia, en serio. Este es algo muy largo, así que espero hacerlo en varias partes, ¿vale? Santo Hierro Montano y Máxima, su esposa. Los santos mártires montanos y Máxima eran una pareja sacerdotal casada que vivió en Singidunum, actual Belgrado de Serbia. En el siglo IV, durante la época de la persecución de los cristianos por el emperador Diocleciano, el diputado del emperador Galerio emitió un edicto que requería que los cristianos ofrecieran sacrificios a los ídolos. La piadosa pareja se negó y continuó conduciendo sus vidas de acuerdo con el Evangelio de Jesucristo. Viajaron a Sirmium, al oeste de Belgrado, para distanciarse de la sede del poder. Sin embargo, en el año 304 fueron apresados por soldados romanos y llevados a juicio ante el gobernador Probo. Mientras estaban de pie ante el gobernador en el puente sobre el río Saba, a los cautivos se les dio la opción de sacrificar a los ídolos o morir. El santo presbítero montano mostró un gran heroísmo y explicó que si ofrecía sacrificios a los ídolos sería equivalente a rezar a Jesucristo como Dios y Señor del cielo y la tierra. Se negó a cumplir. Probo, frustrado con la intención de aprovecharse del sexo más débil, trató de persuadir a Santa Máxima de que negara a Cristo. Para sorpresa de la multitud, su fidelidad y valentía apostólica resultó ser tan grande, si no mayor, que la de su esposo. Santa Máxima defendió su fe de manera tan convincente que un celo tan elocuente que probó interrumpió el juicio por temor a conversaciones masivas al cristianismo. Los santos Máxima y Montano fueron decapitados a espada y sus restos fueron arrojados al río Saba. Los fieles y los convertidos por celo de la santa pareja arriesgaron voluntariamente sus vidas para rescatar del río los cuerpos y las cabezas de los mártires. Las reliquias fueron transportadas a Roma y enterradas en las catacumbas de Santa Priscila en el camino salariano, donde permanecieron durante 1500 años. Las veneraciones a los santos. El martirólogo Jerónimo los menciona el 26 de marzo y el 26 de abril. También los actos martíricos de Montano y Máxima se mencionan en la vida de San Polión, el lector de la iglesia de Cibalae,
fallecido el 28 de abril del 304. Sus actas de martirio originales no se guardaron, pero en los tiempos modernos un sacerdote rumano y profesor de historia de la iglesia, Nicolae M. Popescu, trató de reconstruir la historia tras el acto similar del martirio de San Irineo de Sirmium, quien murió pocos días después, el 6 de abril de 304. En las mismas condiciones, este texto se lee hoy con piedad con las iglesias romanas durante los días de celebración 26 de marzo. En 1804 se abrieron algunas tumbas en las catacumbas de Santa Priscila. Las muchas reliquias se descubrieron y se presentaron a varias iglesias católicas romanas y a familias notables en Roma. Se descubrió que la reliquia de San Máxima se encuentran en un notable estado de conservación, con el permiso del Papa Pío VII. Fueron entregados a las influyentes familias Sinibaldi junto con un frasco de sangre. Durante más de 100 años sus reliquias fueron veneradas en el altar de la capilla privada en Roma. En 1927, la familia Sinibaldi entregó las reliquias de Santa Máxima a las clarisas del monasterio de San Lorenzo en Roma, quienes a su vez las entregaron al monasterio de las Clarisas en Chicago, Illinois, donde permanecieron durante 40 años. Durante las siguientes décadas, las reliquias de Santa Máxima fueron transportadas a un monasterio o sacerdote a otro, incluido al padre Joseph Lauro, un misionero católico romano en América del Sur. Sin embargo, debido a las enfermedades del padre Lauro, las reliquias fueron entregadas a las custodias del padre Leo McNamara en las parroquias de Santa Adrián en Chicago. Padre McNamara sintió con razón que Santa Máxima proporcionaba un ejemplo muy necesario e hizo todo lo que estaba en su poder para darlas a conocer. Después de la muerte del padre Lauro en 1971, las reliquias de Santa Máxima encontraron un hogar permanente en las Clarisas bizantinas en North Royalton, Ohio. Aunque Santa Máxima sufrió un martirio hace más de 1700 años y sus reliquias han sido trasladadas a varios lugares, todos los huesos de todo el esqueleto se encuentran en un notable estado de conservación. Se ha vestido con ropas magníficas, ricamente adornadas con joyas y trenzas de oro, mientras que el cráneo y las manos y los pies están revestidos en forma de cera. Sin embargo, dispuestos de manera que se pueden ver los huesos en las manos y los pies, junto a sus reliquias hay un frasco de sangre. En la Serbia moderna, San Máxima tiene una devoción especial. Se pidió su intercesión especialmente por la paz de Kosovo y la protección de las familias ortodoxas y especialmente de las esposas de los sacerdotes. En Rumania, el monasterio de Almiriș, el lugar de descubrimiento de los santos Epicteto y Astion, tiene como segundos protectores a los santos Montano y Máxima. La verdad que la vida de estos santos me parece realmente hermosa, preciosa, en serio. Vamos con este otro, ¿vale?